Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy le venimos a hablar acerca de los tipos penales especiales. Mi nombre es Joanny Vivas, estudiante de la carrera de Derechos del séptimo semestre de la Universidad Bicentenaria de Aragón. En cuanto a los tipos penales especiales, primero debemos considerar que en Venezuela el derecho penal se rige por varios principios fundamentales. Primero, presunción de inocencia. Las personas acusadas se consideran inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, resguardando la prisión injusta y garantizando un juicio justo. Eso está en el artículo 8 de la COP. Como segundo punto tenemos no retroactividad. Prohíbe el castigo por actos que se consideraban delito al momento de cometerse, promoviendo la claridad y previsibilidad de las leyes. En este sentido, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone: ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando impongan menor pena. Y tercero, proporcionalidad en la condena. Exige que el castigo sea proporcional a la gravedad del delito, impidiendo penalidades excesivas o condescendientes y manteniendo la justicia y la equidad. El Código Orgánico Procesal Penal prevé la proporcionalidad como la característica inherente a las medidas de coerción personal, al disponer el artículo 244. Basado en esto, podemos decir que los tipos penales especiales en Venezuela se clasifican primero en 1. Delitos contra la propiedad, que incluye delitos como el robo, el hurto, la extorsión, entre otros. 2. Delitos contra las personas, que comprenden delitos como el homicidio, las lesiones, el secuestro, entre otros. 3. Delitos contra la patria. Incluye delitos como la traición a la patria, el terrorismo, la sustracción de efectos militares y la rebelión. Para describir y dictaminar, juzgar y penar estos delitos existen las leyes penales especiales, como la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, ley contra el lavado de dinero, ley contra el femicidio, ley contra la violencia sexual y trata de personas. Estas leyes permiten el estudio individualizado de cada delito para determinar sus características únicas y diferenciadas. En este caso, nos atañe hablar de los delitos contra la propiedad, los cuales en Venezuela están contemplados en el Código Penal a partir del artículo 451 y siguientes. Estos delitos que atentan contra el patrimonio de las personas y afectan o lesionan el derecho de propiedad de una persona sobre su patrimonio se puede catalogar como el hurto, robo y extorsión. Los delitos de hurto. El delito de hurto en Venezuela está definido en el Código Penal como la acción de apoderarse de una cosa u objeto mueble, ajena, perteneciente a otro, sin el consentimiento de su dueño y con la intención de obtener un beneficio propio o para un tercero. El hurto es apoderarse de algo y esto es un acto consumativo. Este admite el grado de tentativa, más no el de frustración. El hurto es un delito necesariamente doloso. Se establecen las teorías del momento consumativo, las teorías de la aprehensión de la cosa. El hurto se consuma cuando el sujeto pone su mano sobre la cosa. La teoría de la remoción considera que el hurto es consumado cuando el objeto es desplazado del sitio. La teoría del locupletario. La teoría de la remoción considera que el hurto es consumado cuando el objeto es desplazado del sitio. La teoría de la locupletatio, cuando el sujeto saca provecho y adquiere poder por la tenencia del objeto o la cosa. El hurto puede ser directo e indirecto, sobre las bases de que no se requiere que el agente activo realice por sí mismo la acción. Este puede usar personas inducidas, menores, individuos con problemas mentales e incluso animales amaestrados. El delito del robo. El robo resulta de la apropiación consumada con el uso de la fuerza sobre la cosa.
Conforme con el Código Penal venezolano, para que exista el robo, el sujeto debe emplear violencia o amenazar contra las personas. Este, por lógica razonable, es mucho más grave porque se visualiza en él una lesión contra la propiedad y un ataque a la persona. El robo es un delito doloso, solo que en este caso se le agrega la conciencia y la voluntad de emplear violencia y amenaza. El robo en todo caso puede ser propio e impropio. En el primer caso, según el artículo 455, cuando la violencia es ejercida para que se entregue el objeto a robar. En el segundo caso, según el artículo 456 del Código Penal, cuando la violencia es llevada posteriormente a la ejecución del delito. El delito de extorsión. La extorsión consiste en forzar a un individuo a través de cualquier medio, intimidación o violencia, al temor de un grave daño a los sujetos, para realizar u omitir un acto, negocio jurídico, simulación de órdenes, depósito o poner a disposición del victimario o delincuente, cosas, títulos o documentos con ánimo de lucro o perjuicio de carácter patrimonial al bien de un tercero. El delito de extorsión. La extorsión consiste en forzar a un individuo a través de cualquier medio, intimidación o violencia, al temor de un grave daño a los sujetos, para realizar u omitir un acto, negocio jurídico, simulación de órdenes, depósito o poner a disposición del victimario o delincuente, cosas, títulos o documentos con ánimo de lucro o perjuicio de carácter patrimonial a bien de un tercero. La extorsión es un delito doloso del artículo 459. Se identifica por ser un delito en el cual el traslado del patrimonio se ocasiona por gestión de la propia víctima, el cual está sujeto a una coacción. La extorsión, de acuerdo a sentencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, es una violación contra la propiedad, en el que el apoderamiento no es paralelo a la lesión del derecho. Esta admite la tentativa y la frustración, por lo que es perseguible de oficio. En este caso, la extorsión, sus elementos constituyentes son que el individuo sin derecho alguno obligue a otro a que esta obligación consista en dar, hacer, dejar hacer o tolerar algo, y que el individuo obtenga un lucro para sí o para otro, o que cause a alguien un prejuicio patrimonial. Asimismo, la ubicación legal y la noción. Dentro de los delitos de hurto, robo y extorsión se pueden identificar al sujeto activo como aquel que comete el ilícito, independientemente de su cualidad. El objeto pasivo como aquel propietario, poseedor o tenedor del objeto material o bien o mueble, que pueda ser civil y de tipo jurídico. En cuanto a las sanciones aplicables por un delito de hurto, robo y extorsión, las sanciones para el quebrantamiento varían en función al valor del hurtado, robado o extorsionado, incluyendo sus factores agravantes. 2. Las penas pueden incluir prisión de 3 meses, eso está en el artículo 453, hasta muchos años, incluyendo multas económicas para los casos de hurto. Van en función a la naturaleza de la acción penal, teniendo que existen los hurtos simples, es decir, el valor del objeto no excede del importe establecido por la ley. Esto está en el artículo 451. Luego viene el hurto agravado, que implica violencia e intimidación al cometer el acto. Esto está en el artículo 452. Y por último, el hurto calificado, que incluye el uso de armas y es cometido en lugares públicos, comerciales o viviendas. Eso está en el artículo 453. Las condenas en los robos dependen de si es 1. Robo leve o arrebatón. Eso dice que son de 2 a 8 años, según los artículos 456 y 457. 2. Robo agravado, que implica que este puede ser cometido
por una o varias personas y conlleva el uso de armas de cualquier tipo. Conlleva prisión de hasta 17 años. La condena en la extorsión son según el artículo 195 y si la suma o cosa ilegalmente cedida o prometida es de escaso valor. La privación de libertad será por tiempo de 3 a 21 meses, pero si es un funcionario el implicado, la condena podría llevar hasta 17 meses. En Venezuela existe una ley contra el secuestro y la extorsión que tipifica y sanciona los delitos. En los casos de extorsión son admisibles las tentativas de extorsión. En caso de que un tercero imposibilite que el superditado pasivo, coaccionado, envíe, deposite o ponga a disposición del ente las cosas muebles, y la extorsión frustrada, cuando el sujeto pasivo, asustado, envía, deposita o pone a la disposición de la gente las cosas muebles por un tercero, impide que consolide el apropiamiento, y las penas son de hasta 4 años según su gravedad. A su vez, esta ley también indica que quienes incurran en los delitos contemplados podrán gozar de los beneficios procesales una vez cumplidas las 3/4 partes de la condena impuesta. Consideraciones importantes. Se deben tomar en cuenta algunas consideraciones importantes como la prescripción, es decir, un tiempo máximo en el cual pueda ser seguido legalmente el delito. En Venezuela varía según la gravedad del mismo y va de 1 a 10 años. Los atenuantes y agravantes donde se contemplan ciertas circunstancias que incluyen el arrepentimiento, la reincidencia, la participación de menores de edad, entre otras. Por último, la reparación del daño, que en algunos casos puede tener un gran impacto en la determinación de la pena. En el caso de la extorsión, un agravante implica que las penas de los delitos previstos sean aumentadas en una tercera parte. Otro punto sería las diferencias esenciales entre los delitos contra la propiedad. El hurto se distingue del robo porque en el último existe violencia contra las personas. Es decir, robo igual a hurto más violencia. A su vez, el robo se distingue de la extorsión porque en este último solo se concibe la violencia psíquica o moral. El hurto se diferencia de la estafa porque en ella se entrega el objeto a la gente a través del engaño o error inducido. Asimismo, se diferencia de la apropiación indebida, dado que en esta el sujeto entrega el activo por un título legítimo a través del engaño, pero como permite a la gente la restitución o uso determinado. En el robo, la violencia y la adquisición indebida o la transmisión que da lugar al apoderamiento son simultáneos. En cambio, en la extorsión, la violencia moral se da en un intervalo de tiempo. Como nota final, existe un apartado especial para los casos de hurto y robo de vehículos automotores, penadas con prisión de hasta 8 años y con agravantes que van hasta 10 años, si el hecho punible ocurre en transportes públicos, si es cometido de noche, si es cometido por 2 o más personas, y si son usados menores de edad, y si son cometidos a bienes públicos o entes de seguridad nacional. Y para concluir, se puede decir que para entender el impacto que generan los delitos del hurto, robo y extorsión en la sociedad venezolana, es necesario reconocer que existe un flagelo delincuencial y de inseguridad en el país. Y este es uno de los principales problemas que enfrentan los habitantes, donde muchas veces estos delitos son denunciados y en otras ocasiones no. Justamente es por ello que dichos crímenes son tipificados, ya que afectan tanto a personas físicas como jurídicas y se enmarcan en el Código Penal. El bien jurídico protegido en estos casos es la propiedad. Por tanto, los delitos contra la propiedad en Venezuela, como el hurto, el robo y la extorsión, representan una amenaza constante para la sociedad y el patrimonio de las personas. Bueno, espero que les haya gustado mucho este tema porque es sumamente importante.
y nos seguimos viendo. Gracias.